Seguro que el término opinión pública nos suena a todos, ¿verdad? Lo oímos sin parar, como si fueran la voz única de toda la sociedad. Pero, ¿y si esa voz, en realidad, fuera una especie de ilusión? Hoy vamos a ver qué es realmente la opinión pública y por qué es un asunto mucho más complejo y lleno de tensiones de lo que nos imaginamos. A ver, nos plantan un número delante, un 60%. Es limpio, es claro, parece contundente. Nos da la sensación de que sabemos exactamente qué piensa la gente, una cómoda sensación de certeza. Pero, ¿qué se esconde de verdad detrás de una cifra así? Porque, vamos a ver, ¿es la opinión pública algo tan simple? ¿Se puede de verdad reducir el sentir a menudo contradictorio de millones de personas a un simple porcentaje? Pues va a ser que no. La realidad, como vamos a ver, tiene mucha más miga. Para empezar a tirar de este hilo, vamos con la primera gran idea, la ilusión del consenso. Y para esto tenemos que recurrir a la potentísima crítica de un sociólogo francés, Pierre Bourdieu. Bourdieu, la verdad, iba directo al grano. Para él, la opinión pública que nos dan las encuestas no es un reflejo de la realidad, sino un artefacto. O sea, una construcción, algo que se fabrica para ocultar lo que hay de verdad, que la opinión es un campo de batalla, un sistema de fuerzas y tensiones entre diferentes grupos. En pocas palabras, la encuesta no mide la opinión, sino que la crea. Su crítica se puede resumir en 3 puntos que son clave. Primero, las encuestas dan por hecho que todo el mundo tiene una opinión sobre cualquier cosa, y eso simplemente no es verdad. Segundo, meten todas las opiniones en el mismo saco, como si valieran lo mismo, ignorando si alguien sabe mucho de un tema o si su opinión es muy intensa. Y tercero, y esto es crucial, las preguntas nunca son neutrales. Responden a intereses políticos concretos, marcando el terreno de juego desde el principio. Vale, entonces, si las encuestas son una especie de montaje, ¿de dónde viene el ideal original de la opinión pública? Para entenderlo, tenemos que hacer un viaje en el tiempo, a la idea de la esfera pública que describió el filósofo Jürgen Habermas. Según Habermas, el origen de todo esto está en los siglos XVII y XVIII. Pensemos por un momento en los cafés de Londres o en los salones de París de aquella época. Allí, por primera vez, ciudadanos de a pie se juntaban para debatir. Empezaron con el arte, la literatura, pero claro, enseguida pasaron a la política. Y sin darse cuenta, estaban creando un espacio completamente nuevo para el debate racional. Y aquí está la clave de todo. La esfera pública es justo eso, ese espacio, que no tiene por qué ser físico, donde la gente se reúne para discutir sobre los asuntos que nos importan a todos. Al hacerlo, se convertían en un público que podía razonar y, a través de ese debate, pedirle cuentas al poder del Estado. La idea era totalmente revolucionaria. Y esto lo ilustra a la perfección. Se pasó de una publicidad representativa, donde el poder era básicamente un espectáculo que se exhibía delante del pueblo, pensemos en la corte de un rey, a la esfera pública, donde el poder era analizado y debatido por el pueblo. El público dejó de ser un simple espectador para convertirse en un participante. Ojo, que no todo era tan ideal, ¿eh? Hay que ponerle un pero a esto. Esa primera esfera pública, pues, era un club bastante exclusivo. Estaba formado sobre todo por hombres burgueses, con estudios. Las mujeres, los trabajadores y muchos otros grupos se quedaban, a menudo, fuera de la conversación. Damos un salto en el tiempo. ¿Qué pasa cuando ese ideal de debate abierto se topa con los medios de comunicación de masas? Pues que la cosa se complica. Y esto nos lleva a una teoría fascinante y un poco inquietante, la espiral del silencio, de Elizabeth Noel Newman. La idea que hay detrás es súper sencilla, pero a la vez muy potente. El miedo a quedarnos solos. Somos seres sociales, necesitamos sentir que pertenecemos a un grupo. Y ese pánico a que nos dejen de lado por tener una opinión impopular, bueno, pues influye, y mucho, en si decidimos hablar o callarnos. ¿Y cómo funciona esta espiral? Pues es como una bola de nieve. Primero, las personas estamos constantemente, casi sin darnos cuenta, intentando oler el ambiente, el clima de opinión, para ver qué ideas se llevan y cuáles no. Si notamos que nuestra opinión es minoritaria, el miedo al aislamiento hace que nos callemos. Y aquí empieza el lío. El silencio de esa minoría hace que la opinión mayoritaria parezca todavía más fuerte de lo que es, y eso asusta a más gente para que se calle. Y así la espiral se cierra sobre sí misma, aplastando cualquier debate real. Y esto no es solo teoría, ¿eh? Noelle Neumann lo vio en acción, con sus propios ojos, durante un caso de estudio que es para enmarcar, las elecciones federales alemanas del año 76. Y aquí viene lo bueno. Fijaos en la tabla, es alucinante. En julio de 1976, la gente de la calle estaba bastante dividida. Un 40% creía que ganarían los democristianos. Pero, ¿y los periodistas? Mirad eso, un aplastante 76% predecía una victoria para los socialdemócratas.
Los medios estaban creando un clima de opinión que no reflejaba la calle, pero que sí generaba la percepción de que una opción era la ganadora segura, alimentando la espiral del silencio entre la gente que dudaba. Pero, a ver, un momento. ¿De verdad somos tan pasivos? ¿Nos dejamos manipular tan fácilmente? Pues aquí llega la resistencia. Hay toda una corriente de pensamiento, que viene sobre todo de teóricos latinoamericanos, que dice, un momento, que el público no es tonto. El cambio de chip es total. Se deja de ver a la audiencia como un recipiente vacío que simplemente se traga los mensajes de los medios y se empieza a ver como gente activa, gente que interpreta, que se resiste, que se apropia de esos mensajes y los hace suyos, filtrándolos a través de su propia cultura y sus propias experiencias. Como decían Grimson y Varela, los grupos sociales con menos poder, por ejemplo, las clases trabajadoras, desarrollan una capacidad de resistencia increíble. Son capaces de leer entre líneas, de pillar las contradicciones de los mensajes de los medios y de darles la vuelta para encontrar significados que el emisor ni se había imaginado. Una metáfora que es perfecta para esto es la del bricoler. Un bricoler es como un manitas, alguien que con trozos de cosas viejas crea algo totalmente nuevo y útil. Pues la audiencia hace lo mismo. Coge un trozo de una serie, una frase de una canción, una noticia, y con todo eso se monta su propio sistema de significados. No es copiar y pegar, es crear. Y esta idea del público activo como un manitas creativo nos trae de cabeza al siglo XXI, porque ¿qué pasa cuando las piezas para hacer nuestro bricolaje ya no las elegimos del todo nosotros, sino un algoritmo? Pues que entramos en la famosa burbuja de filtros. Fue el activista digital Eli Pariser el que le puso nombre a nuestro gran dilema actual. Una burbuja de filtros es como un universo de información personal a medida creado solo para una persona por los algoritmos. Se basa en todo lo que hacemos en Internet y poco a poco nos va aislando de puntos de vista que podrían retar los nuestros. El proceso es casi invisible pero constante. Los algoritmos registran cada clic, cada búsqueda. Construyen un perfil de quien creen que somos y nos sirven en bandeja contenido que refuerza ese perfil. El resultado, que nuestro bricolaje cultural se empobrece. Los algoritmos nos dan solo las piezas que ya conocemos, limitando el acceso a ideas diferentes y destrozando ese espacio de información compartido que es vital para una esfera pública sana. Así que, resumiendo el viaje que hemos hecho, hemos visto que en la opinión pública no es ni de lejos una cifra simple. Es un campo de batalla complejo, moldeado por el poder, como dijo Bourdieu, por un ideal histórico de debate, como describió Habermas, por nuestra psicología social, como en la espiral del silencio, y hoy, más que nunca, por una tecnología que nos crea realidades a la carta. Y todo esto nos deja con una pregunta final en el aire, que quizás sea la más importante de todas. En esta era de realidades personalizadas, donde cada cual vive en su propia burbuja algorítmica, ¿puede siquiera existir un público compartido? ¿Es posible debatir asuntos comunes si ya ni siquiera compartimos una realidad común?